puede estar ausente por un defecto congénito, se llama cráneo-cleido-disostosis, en donde el bebé, lo vemos por el sonido y vemos que los hombros casi pegan un hombro con el otro por la ausencia de clavículas, cráneo-cleido-disostosis. Esto es un límite en la cintura escapular para lo que es el hombro, ¿sí? Y obviamente un punto importante para el origen de músculos que van a mover el miembro superior, ¿sí? Entonces son los toracoapendiculares. ¿Por qué? Porque vienen del tórax al miembro superior, pectoral mayor, deltoides, van de aquí a lo que es el húmero. Esta clavícula presenta en su parte inferior, como dijo Andrés, costo clavicular, la S de subclavio y la cola clavicular. Como dijo Adam, hay dos partecitas aquí. El coraco clavicular es trapezoideo, AE es anteroexterno, y la parte posterior tiene forma de cono, conopi, que es conoidea posterior-interna. Y los dos en conjunto se llaman coraco clavicular. Pero aparte, vean cómo está aplanada la parte distal, a diferencia de la parte proximal, que es de tipo cuadrado. Si es cuadrado, tendrá cuatro caras. Una cara anterior para el pectoral mayor, una cara superior para el esternocleidomastoideo, una cara posterior para el esternocleidoideo y una cara inferior para el subclavio. En cambio, en la parte externa, borde anterior para deltoides, borde posterior para... Y entonces en la cara inferior vamos a encontrar esas carillas que se encuentran acá, y la cara superior desliza, totalmente desnuda, ¿verdad? No tiene nada en especial porque se inicia un corredor que nos lleva directamente al acromion y nos lleva a la espina hasta llegar a T3. ¿Correcto? Pasa a la que sigue. Vemos los colores entonces del verde para ver toda la parte que está acá abajito. Aquí está este ligamento, el músculo subclavio y los orígenes musculares, donde hay un borde anterior para el deltoides y un borde posterior para el trapecio que viene por acá, ¿sí? Imagínense este dibujo con esa línea que ven acá, vean, el cuello. Imagínense este mismo dibujo con esto que va para arriba, el esternocleidomastoideo, ¿de acuerdo? Imagínense esto con un músculo que viene aquí. ¿Qué músculo es? Pectoral mayor. Imagínense este músculo que viene acá, deltoides. Entonces, sí hay que tener imaginación, o sea, tienen ustedes que ver normalmente las figuras y ver cómo estuviera el elemento que ya aprendieron previamente. ¿Para que sí? Aquí se puede ver claramente a este músculo subclavio y a este rombito que está acá, que se llama romboidal o costoclavicular. Y se puede ver directamente el esternoclavicular anterior y una articulación, encaje recíproco sinovial, que tiene que tener cartílagos, que tiene que tener líquido sinovial y que tiene que tener una membrana sinovial y una membrana fibrosa para que sea una articulación sinovial. ¿Está bien? ¿Para que siguen? Y entramos a lo que les gusta a ustedes, rápido, o sea, escápula, ¿sí? T2, T7, T3, una cara anterior subescapular, una escrotola coracoidea que se convierte en agujero por el ligamento escapular transverso superior. Por arriba va a pasar una arteria supraescapular y por dentro va a pasar el nervio supraescapular. Una apófisis coracoides como un dedo flexionado, ¿de acuerdo? Como pico de cuervo, dos partes. La primera que es la raíz, la segunda que termina en la punta cocopecme. Coracobraquial, porción corta y pectoral menor. Y luego vemos directamente, si seguimos hacia acá, vamos a encontrar un pequeño tubérculo encima de la cavidad glenoidea, en donde se va a insertar el tendón de la porción larga del bíceps, porque en el tubérculo subglenoideo o interglenoideo, el tendón de la porción larga del bíceps. Y la cabeza, mal llamada cabeza, porque no es prominente, sino que está ligeramente, verá, cóncava, cavidad glenoidea. Ahí se va a articular la cabeza, que es el doble de tamaño que esta, pero que gracias a un rodete glenoideo se estabiliza la articulación escapulohumeral que pertenece al grupo de las artroses o esféricas. ¿Está bien? Borde externo, borde interno, borde superior, borde cervical, borde vertebral, borde axilar, borde corto, borde largo, borde intermedio. ¿Está bien? Músculos. Músculo acá, digitaciones de hace rato. Si estuvieras en la parte de atrás, ahorro. Aquí vamos a encontrar un músculo ahí atrás que es el supraespinoso, otro músculo que estaría ahí atrás, infraespinoso, este músculo enorme, subescapular. Un redondo menor por aquí, un redondo mayor por acá, y pasando de aquí para aquí, dorsal ancho, ¿correcto? Y pasamos directamente al húmero, hueso largo, que forma el esqueleto del brazo, presente epífisis proximal, distal y una diáfisis. Articulación proximal escapulohumeral distal, una troqueartrosis a nivel del codo con tres huesos,
El húmero con el radio, el húmero con el cúbito y el cúbito con el radio. ¿Sí? Húmero radial, húmero cubital y radio cubital superior proximal, donde vamos a tener 6 ligamentos aquapoco AP, anular, cuadrado y colateral, anterior y posterior. Y aquí teníamos normalmente 5 ligamentos glenossumi, CT, glenohumeral superior, glenohumeral medio, glenohumeral inferior, corahumeral y humeral transverso del cordón brody. ¿Se acuerdan? Sí. Tenemos un troquillo y troquíter, un tubérculo interno y un tubérculo externo, un tubérculo menor y un tubérculo mayor, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Son sinónimos, todo. ¿Está bien? Aquí va a ir el ligamento corahumeral y aquí va a ir el músculo subescapular. Pero a nivel del troquíter hay una carilla superior, media inferior, donde va a ir círculo. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, que junto con el subescapular forman manguitos de los rotadores. ¿Ok? Un cuello anatómico que une la cabeza a la epífisis, un cuello quirúrgico que une la epífisis a la diáfisis. 2 crestas, una cresta del troquín, una cresta del troquíter, una cordera bicipital y un canal intertubercular, hacen 9 características de la parte proximal. ¿Sí? En donde 7 empiezan con C, cabeza, cuello, cresta, canal, cordera. ¿Sí? Y 2 TT, troquín y troquíter. ¿Sí? Es el mnemoteico de C a las 7 más TT. Y en la parte de acá abajo encontramos 9 características, donde encontramos polecopo, polecraniana atrás, condilia, coronoidea, una tróclea, una epitróclea, un cóndilo, un epicóndilo, y las crestas supracóndilas interna y externa hacen las 9 características. Ustedes no lo ven, yo sí lo puedo ver. O sea, a través de esto puedo ver un canal radial de torsión, que no pueden ver, yo sí lo puedo ver, un nervio radial y una arteria humeral profunda. Y entonces por arriba va a estar el músculo que corresponde al vasto lateral y por debajo un vasto medial, y de aquí para arriba un tendón de la porción larga del tríceps en la parte posterior. Pero si yo empiezo a poner características acá, veo que la cresta del troquíter se puede ir hasta abajo, hasta llegar a la mitad, haciendo que la cara anterior se divida en 2 caras, anteromedial, anterolateral, ¿sí? 3 bordes, uno anterior, uno interno y uno externo, y las caras van a ser interna, externa y posterior, mientras que la parte de abajo nada más tiene borde y borde, pues 2 caras, anterior y posterior. Entonces yo digo que la cara externa presenta a la tuberosidad deltoidea, donde viene el deltoides, que en el mismo lugar hacia adentro viene el coraco humeral o coraco braquial perforado del calcairus, que aquí donde termina esto se inicia un músculo que es el principal flexor de la articulación del codo, que es el braquial anterior, y acá viene un nervio corriendo a todo este músculo para luego pasar encima del braquial anterior, músculo cutáneo, cubierto por un músculo que tiene 2 vientres, bíceps, que tiene una porción corta que se va directamente acá junto con este coco, ¿está bien? Y una porción larga que va directamente acá y recorre por acá y sigue por acá y termina en el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Y su tendón distal se va a la parte posterior de la tuberosidad bicipital del radio, que tenía cabeza, cuello y tuberosidad bicipital. ¿De acuerdo? Un tabique intermuscular interno, un tabique intermuscular externo, que es la fascia profunda que se fija a las crestas supracondilias, atravesada por dentro por coconecu. ¿Se acuerdan? El nervio cubital con sus 2 colaterales. Y afuera, Raú, que era radial y humeral descendente anterior. ¿Sí? Luego vemos, pasa la que sigue, la vista posterior de todo esto. Por la vista anterior aquí vemos al subescapular, vemos a 3 músculos cocopecme, vemos acá a las digitaciones del gran serrato, vemos acá a remador pecma, en donde vemos al redondo mayor, al dorsal ancho y al pectoral mayor, en el labio interno, en el fondo y en el labio externo de la cordera bicipital, donde vemos directamente al supraespinoso, pero si estamos en la parte de atrás estará el infraespinoso y el redondo menor, que junto con el subescapular van a formar manguitos los rotadores, ¿sí? Y vemos directamente aquí la inserción del bíceps, como en el tubérculo coronoideo, la inserción del músculo braquial anterior. Vemos un tendón común aquí de músculos epitrocleares, propalpusu, no, propalpuflex. Y acá un tendón de músculos epicondíleos que son posteriores y son extensores, rasum ex cua, que es el plano superficial de los 2 de la parte posterior. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Si vemos la vista posterior, entonces veremos lo que es la espina, T2, T3, T7, supraespinoso, infraespinoso, escotora coracoidea, la apófisis coracoides, el tubérculo supraglenoideo, infraglenoideo, cavidad glenoidea. Aquí donde va la flecha, escotora espinoglenoidea,
Vemos la cabeza, vemos el cuello anatómico, cuello quirúrgico, vemos a todo lo que es el troquíter en sentido posterior, vemos el canal radial de torsión, vemos acá lo que es la fosa craneana, aquí la cresta supracondil interna y cresta supracondil externa, aquí va el tabique interno, tabique externo, aquí va a haber un músculo supraespinoso, un músculo infraespinoso, un angular, un romboide menor, un romboide mayor, un dorsal ancho, redondo menor, dorsal ancho y el tendón de la porción larga del tríceps. ¿Está bien? Hacia arriba estará llegando el tendón de la porción larga del bíceps. Y aquí tendremos un volumen importante de lo que es el deltoides. Y debajo del al vasto lateral. Y luego el canal radial y por debajo del al vasto medial. Y por dentro el tendón de la porción larga. Y se van a dibujar un cuadrilátero, un triángulo y otro triángulo. ¿Se acuerdan? Húmero precipital y húmero precipital. Muy bien, ponemos los músculos ahora. Y aquí vemos al supraespinoso, al infraespinoso, el paralelismo de lo que es el trapecio con el deltoides, a 1, 2 y 3, que es supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, a lo que son los bastos, la inserción del deltoides, el canal radial de torsión, el basto medial, y donde está el redondo menor, el redondo mayor y el dorsal ancho, y vemos directamente acá al elevador de la escápula, al romboide menor y al romboide mayor. ¿Está que sigue? ¿Está que sigue? Entonces aquí vemos la articulación escapulomeral. Vean perfecto cómo se ve esta unión fuertísima entre la clavícula y la escápula, ¿sí? Va de apófisis coracoides a la clavícula, coracoclavicular. Tiene dos partes. No me pueden ustedes decir que están en el mismo plano este que este. Este es más anterior que este. Este es más externo que este es antero que externo, y el otro es postero interno. Uno se llama trapezoideo y el otro se llama conoideo, y en conjunto coracoclavicular. ¿Está bien? Vemos directamente acá a cronocoracoideo, formando un puentecito por encima del supraespinoso, glenosumi, ¿verdad? El ligamento coracohumeral aquí está, y este que está acá, humeral transverso, el Gordon Brody. ¿La que sigue? Este es el músculo subescapular, este es el ligamento coracoideo o ligamento escapular transverso superior o supraescapular, que es lo mismo. Aquí va a pasar el nervio, aquí arriba va a pasar la arteria, atrás está el músculo supraespinoso, acá está el ligamento o acromeocoracoideo o coracocromial, acá está el deltoides, acá está la bolsa serosa que amortigua los movimientos del deltoides, que en ocasiones se calcifican intentando una bursitis del hombro, con un hombro congelado, con dificultad de movimientos. Y aquí tenemos el ligamento transverso, no del acetábulo, el ligamento transverso de la cordera bicipital, donde va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps. ¿Aquí siguen? Aquí en la pista lateral podemos ver esto que le ponen a las orejas de los perros cuando los operan para que no se estén rascando, ¿verdad? Una cosita que aparece así. Ese es el rodete glenoideo, ese es el rodete cotiloideo, que aumenta la superficie articular de la articulación y que le permite un músculo por delante, un tendón subescapular, otro acá arriba, supraespinoso, otro acá, infraespinoso y otro redondo. Y por eso, como están pegaditos a la articulación, se llama manguito de los rotadores. ¿Ok? Porque es un mango aponeurótico tendinoso que está alrededor de la articulación escapulohumeral. ¿La que sigue? Bien, aquí hay una articulación típica de una enartrosis o líquido sinovial, el músculo supraespinoso, las bolsas serosas que se encuentran acá debajo del deltoides, la articulación acromioclavicular, un simple ligamento a este nivel y un simple deslizamiento de la articulación. ¿La que sigue? Y aquí pasamos al dorso, ¿sí? Si vamos a la región del cuello, si vamos quitando músculo por músculo, tenemos el mnemotécnico de Tec. El primero que vamos a quitar es el trapecio. El segundo que va a aparecer es que aparece una venta esplenio, y aquí en el fondo, este semiespinoso también se llama complexo, ¿sí? Y luego una serie de músculos pequeñitos que están allá en el cuello, ¿sí? Pero aquí vemos angular, romboide menor, romboide mayor, borde interno de la escápula, raíz de la espina, frente a T3, y aquí vemos la articulación acromioclavicular, el músculo supraespinoso. Vean ustedes el tamaño del supraespinoso con el infraespinoso, redondo menor con el redondo mayor y el dorsal ancho a este nivel, este pequeño triángulo de auscultación, que era el sitio ideal en la clínica para auscultar los pulmones, porque cuando se cruzaban los brazos aumentaba el triángulo y el estetoscopio quedaba más cerquita del pulmón.
Después nos dimos cuenta que no solamente es allá, podemos cruzar los brazos y podemos auscultar a este nivel y también en la parte lateral y también en la parte anterior. ¿Para qué sigue? Si cortamos esto, canal de torsión, no lo cortamos, pues no pasa nada. Entonces aquí tenemos el deltoides, aquí tenemos este músculo pectoral mayor, aquí tenemos las digitaciones del, y acá tenemos digitaciones del oblicuo mayor, y aquí tenemos el dorsal ancho latísimo. El dorsal ancho es para escalar, es para subir escaleras, ¿correcto? Y este músculo que se encuentra acá es el oblicuo mayor, que es el músculo más grande de los anterolaterales del abdomen, oblicuo mayor o externo. Recuerden que en la cresta ilíaca teníamos tres, un labio externo, una zona intermedia y un labio interno para o medio. ¿Sí? Oblicuo mayor es este. ¿Para qué sigue? Este es el manguito de colores. Vean ustedes el músculo subescapular. Vean al supraespinoso. Vean acá al infraespinoso. Y vean acá al redondo menor. 4 músculos íntimamente en contacto con la cápsula articular de la articulación escapulohumeral. Pasa el visual index para que vean por dónde andamos. Sigue. Estamos acá. Lo vemos. Pasamos acá. Hacemos una disección, ¿sí? Y cuando antiguamente, a mí siempre me gustó en mi residencia, no en mi casa, la residencia de especialidad, ¿sabes? Siempre me gustó de ser prematuro, eso fue desde estudiante, o sea, tratar de aprender antes que me llegue en un momento, siempre fue así, hasta la fecha. Y recuerdo que estábamos en primer año de la residencia y a mí se me ocurrió leer tesis, ¿está bien? Las tesis son los trabajos que presenta cada alumno al final, que es supuestamente un trabajo que está asesorado por diferentes asesores temáticos, etcétera, etcétera, y la tesis se presenta para el examen de grado. Supuestamente hay plagios en la tesis, o sea, hemos visto tesis que están fusiladas por otro, que nada más le cambia el nombre y el lugar, los descubren y los eliminan también de la facultad, también hay eso, ¿sí? Entonces, las tesis hacen un resumen de cada uno de los temas. Y estando en primer año, como que ustedes se pongan a leer tesis ahorita de la placenta previa, que sí de la enfermedad trofoblástica, de quién sabe quién será, pero se ponen a leer ese cuento, ¿sí? Y sacan conclusiones. Y ustedes en primer año podrían decir, la placenta previa con el central o parcial se tienen que operar. Y te van a ver así, ¿tú cómo sabes? Tú leíste la tesis y en la tesis está lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces yo leía las tesis y de R1 contestaba sin querer lo que el R3 no podía contestar. Que obvio que me aplaudían por los médicos de base y luego me castigaban el R3. O sea, el R3 se molestaba porque no podía contestar, pero nada, mi culpa. Pero a mí, como siempre vi el lado positivo de lo negativo, dije, si me castiga estoy más tiempo en el hospital, aprendo más. Y cuando venían a burlarse de mí me decían, ¿vas a seguir contestando así? Sí. O sea, ¿te voy a castigar? ¿Por qué me haces? O sea, tú me puedes castigar y aprendo más, no hay ningún problema. O sea que me vale, o sea, hicimos muchas jugadas de castigo y por lo mismo, intencionales, no porque sea uno muy malo, intencionales para aprenderlos. Esto que nosotros vemos en una cirugía que se llamaba mastectomía radical de Wertheim, ¿sí? Era tanta la inexperiencia que había en el cáncer de mama y lo agresivo de la enfermedad que podía lanzar células a los huesos, al cerebro, al riñón, al pulmón, a diferentes lugares, que cuando se empezó a operar se hacía una cirugía cruenta, ¿sí? Se quitaba el seno que tenía el cáncer y se quitaba el pectoral mayor, se quitaba el pectoral menor, quedaba prácticamente las costillas prácticamente debajo de la piel, ¿sí? Obviamente iba a haber una consecuencia, una disfunción del hombro, un problema obstructivo de los linfáticos que vienen acá y un crecimiento de la extremidad que se llama linfedema, ¿sí? Al paso del tiempo se dieron cuenta que Wertheim estaba equivocado, estaba aterrorizado por el tipo de cirugías y había programado cirugías amplias, poco usuales, poco efectivas, y se empezó a modificar todo, ¿sí? Y lo primero que se hizo es que ya no se quitaba el pectoral menor, sino que se quitaba, o sea, el pectoral mayor ya no se quitaba el pectoral menor con los ganglios que estaban acá, y la incidencia de problemas posteriores empezaba a reducir, ¿sí? Al paso de los años empezó a ser más estético esto. ¿Dónde tienes el tumor? Pues dividían al pastel como en 4 cuadrantes. Este era el cuadrante superexterno, cuadrantectomía con vaciamiento axilar.
Hoy las cosas han cambiado, ¿sí? Se combina lo que es la parte ginecológica con la parte estética, ¿sí? Y una mujer joven, el caso de Angelina Jolie, que es inevitable que le fuera a dar cáncer, porque tiene una línea así de mamá y que la tía y que la otra tía, cáncer, obvio que le iba a dar cáncer a ella también. Entonces, inteligentemente se quita todo el tejido glandular de los senos, le meten unas prótesis y por un lado resuelve su problema del cáncer y por otro lado ella está perfecta con sus prótesis, ¿sí? Es como se resuelven tantos problemas en la actualidad, ¿sí? Entonces, esto es el pectoral menor y acá en el fondo está vagaplex, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver esos colores rojito y el color azul de los vasos axilares. Donde ven el amarillo de las ramas terminales hay un nervio que es el mediano, ¿verdad? Y allá mismo va a estar el grupo de ganglionar que ya explicamos anteriormente. Una fascia que va de aquí a aquí, que se llama fascia clavipectoral, y un músculo por debajo de la clavícula que es el subclavio, ¿correcto? Muy bien, pasamos a la que sigue. Y esto normalmente es una axila en donde hacemos un corte, ¿verdad? Aquí es un corte, no dijéramos sagital, sino un parasagital, en donde descolgamos prácticamente al miembro superior y vamos a ver la axila en una vista lateral. Y vemos por delante a lo que corresponde a la clavícula y arriba al vientre posterior del omoideo, quita las etiquetas. Por debajo vamos a encontrar el músculo subclavio, el músculo más grande de la región anterior, y detrás de él, entonces vemos cómo los nervios del plexo braquial, ¿verdad? Vean qué pasa. Este nervio, ¿verdad?, es el pectoral mayor, este nervio es el pectoral menor, no en base a su tamaño, sino en su origen, que vamos a ver después. Pero vean cómo inervan al pectoral menor y al pectoral mayor, ambos, cómo van atravesando hasta llegar a los músculos. Vean cómo del pectoral menor hay una fascia que se dirige a la clavícula clavipectoral. ¿Está bien? Que es la misma que es atravesada, miren, por esto. La vena cefálica a 1.25 debajo de esto para desembocar, miren dónde, en la axilar. Vean a la arteria axilar y a la vena axilar y vean ustedes al plexo braquial y los grupos ganglionares que se encuentran acá. Un suelo formado por la ponderosa axilar y una parte posterior donde vamos a ubicar aquí, a Jarel le tocó la otra vez, ¿verdad? Esto de aquí, de todo esto, entonces, dulce. Aquí tenemos esto, dulce, ¿qué será? Muy bien, la clavícula. El omóplato, un pequeño resbalón. Bueno, ¿y esto qué es? La espina. Y por lo tanto, esto que está acá. ¿Y aquí? ¿Y acá? Entonces, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, correcto. Y luego esta partecita que está acá, trapecio. ¿Está bien? Después de haber hecho este ejercicio, es sano, gratificante. Ahora poner las etiquetas, ¿sí? Y ver si realmente todo lo que dijimos es correcto. Y vamos a ver la primera buena, omoideo, la segunda buena, subclavio, la tercera buena, pectoral mayor, la cuarta buena, pectoral menor. Aquí los nervios pectorales, junto con ramas del plexo braquial, los vasos axilares, este músculo subescapular, supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, dorsal ancho y el trapecio, o sea, 10 puntos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante que ustedes vean. Antes de leer un tema, vean primero la figura, piquen cómo está para que su lectura sea amena, porque de lo contrario, empiezan ustedes a dibujar y les juro que convierten un fémur, lo convierten en un esfenoides. O sea, en su dibujo así, van por aquí, van por aquí, cuando termines, si el fémur no tiene nada de parecido con lo que supuestamente te dice. Primero hay que ver la figura. ¿La que sigue? Aquí tenemos el plexo braquial, ¿sí? Y les juro que cuando nosotros veíamos estas imágenes aterrorizantes, no quieres verla, prefieres memorizar, enredarte más en esto, ¿verdad? Pero realmente cuando ya te ubicaste, quitamos las etiquetas y vamos a checar ahorita. Vamos a ver. Quitamos las etiquetas. Estoy inspirado hoy. Vamos a ver. Esto es el deltoides. Muy bien. Solamente hablamos. Este es el trapecio. El trapecio. Todo esto es El plexo braquial. Muy bien. ¿Qué arteria es esta? A ese nivel yo diría que sería la subclavia. Muy bien. ¿A este nivel? Axilar. Axilar. Muy bien. ¿Esto? Sería la... Esto, las... Estás empezando bien.
¿Qué es O sea, eso? son las ramas terminales de... Son las ramas Ajá. terminales que estás buscando. Son las Ah, ramas ok. terminales. Son las ramas terminales, Ah, pensaba. ok. ¿Y luego este? Sería el bíceps. Bíceps. ¿Y este? El braquial anterior. ¿Y entre los dos este nervio? El músculo cutáneo. Muy bien. ¿Y esto? Sería el húmero. El húmero. ¿Y detrás del húmero? Es lo que es. En el canal radial que hay. Es, No veo hasta los eritrocitos, no sé tú. igual lo veo. Igual Está pasado. Ah, ok. Frecuencia también. Está el nervio radial con la humeral profunda. Muy bien. Y luego vemos a un músculo triple acá abajo. El tríceps. Y vemos a este músculo que viene por acá, que es este mismo. Coraco braquial. Y vemos el nervio que se mete aquí. El músculo El cutáneo. músculo cutáneo. Y Perfecto. entonces vemos directamente este músculo que está acá. El pectoral menor. Y vemos este músculo que está Pectoral acá. mayor. Y vemos este nervio que sigue hasta acá abajo. El nervio torácico largo. Ok. ¿Está bien? Entonces, O sea, todas dijiste. ¿Quién te da clase? no sé. No. Has quitado medio. Debe ser. Este es el esternocleidomastoideo. Este es el escaleno anterior. Oriana, ¿qué es este nervio? Mira. ¿Qué nervio es? Pasa por delante del escaleno anterior. El frénico. Este frénico se mete al tórax, va en dirección al diafragma y es el nervio más importante, ¿verdad?, para la respiración que tenemos. Nervio frénico. ¿Sí? Viene del plexo cervical profundo C3, C4 y C5. ¿Correcto? Un detalle muy, pero muy importante que lo ubiquen aprovechando este frénico, lo vamos a decir luego. Este frénico, para que no sea ciencia ficción, vamos a ver el frénico. Pon el abdomen. A ver. ¿Qué hicimos primero? Tórax, ¿verdad? Pon el tórax, en el tórax está. ¿La que sigue? Aquí está. Esta. Muy bien, muy bien. Fíjense muy bien. Esto que es el diafragma, una capsulita de diafragma, ¿sí? Esto es la llegada del frénico del lado izquierdo y la llegada del frénico del lado derecho. ¿Cómo se distribuye debajo del diafragma? ¿Está bien? Pero hay una arteria que está acompañando a esto. ¿Cómo se llamará la arteria? Entonces, la arteria frénica inferior, pregunta de examen nacional, es la primera arteria que da la aorta cuando entra normalmente al abdomen. Aquí está, frénica inferior. Y la última arteria que da la aorta, ¿sí?, torácica, es la frénica superior. ¿Está bien? O sea que como imagen en espejo, así como está esto, yo le pongo aquí arriba en el tórax una imagen idéntica a esta, ¿correcto? Esa es la frénica superior, es la última arteria de la aorta torácica. Y esta frénica inferior es la primera arteria de la aorta abdominal. ¿Quién los separa? Diafragma. ¿Está bien? Este nervio frénico, vean la ubicación, está acá abajo. ¿Por qué razón le da hipo a un bebé? ¿Por qué razón le da hipo a un bebé? No se supone que está practicando su sistema respiratorio. Bueno, eso yo sé. A ver, ¿por qué? A ver, Entra aire. muy bien, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Está correcto lo que dice? ¿Qué va a pasar con el estómago? Se va a distender y se va a llenar de aire. La mamá está con su telenovela, le está dando su pesa platicado con la, y sin darse cuenta, o sea, baja y el bebé está aire, y burbujas, su estómago crece, comprime al nervio frénico y empieza el hipo. ¿Está bien? La compresión del nervio frénico produce hipo. Un paciente que tiene con un hipo que puede ser de minutos, que puede ser frecuente, puede ser de días, agotador y está mortal, ¿verdad? Tenemos que buscar algo subdiafragmático. ¿Está bien? ¿Qué le hacemos al bebé que tiene hipo? ¿Qué hace la mamá? Palmaditas. Muy bien. ¿Qué más le hace? ¿Por qué le hace palmaditas? ¿Ah? ¿Por qué le hace palmaditas? ¿Ah? Entonces pone normalmente aquí al bebé, empieza a darle palmaditas. Y acá la desagarra y eso. ¿Qué va a hacer? Descomprimir el estómago, descomprimir al nervio frénico y desaparece el hipo. ¿Sí? También le pone un hilo, ¿sí? Le pone un hilo aquí que no sirve para nada, le dice que el rosado es mejor que el rojo, nada, ninguno de los hilos sirve. O sea, es más fácil eso, pero ¿para qué le vamos a quitar ese entretenimiento a ella? Que le ponga su hilo que quiera, lo pone normal, ¿sí? Fíjense lo importante de la serie de errores que se cometen aquí. De pronto, este nervio frénico tiene el mismo origen, ¿se acuerdan del Max Susu? ¿Qué era? El plexo cervical. El plexo cervical. Ok, entonces Susu, ¿qué era? Supraclavicular. Supraclavicular y supracromial, ¿está bien?
Pues estos nervios supraclavicular y supracromial tienen el mismo origen de este nervio frénico. ¿Está bien? O sea que donde el nervio frénico entra a la médula, C3, C4 y C5, es donde está saliendo el supracromial, ¿sí? Quiere decir que un dolor en la vesícula por inflamación o un proceso de una hepatitis que comprime al nervio frénico nos podría dar omalgia, o sea, dolor en el hombro. ¿Está bien? Es un dolor referido porque realmente el hombro no tiene nada. El problema está aquí a nivel de lo que es tu vesícula o a nivel de tu hígado. Un cáncer gástrico, crece el tumor, comprime el nervio frénico, me duele el hombro. No tiene que ver nada. Es un dolor referido porque el nervio frénico y el supracromial son el mismo nivel. ¿Qué va a pasar con la serie de errores? Si va con el ortopedista, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el ortopedista? Va a pedir placas, tomografía, resonancia, un montón de lana, ¿sí? Y va a decir, está normal, y es un lagartón o una lagartona que está fingiendo para ir a trabajar. Eso es todo, ¿sí? Y resulta que no encuentra nada, todo está sano. De pronto se le ocurre, anda para que te hagan un ultrasonido y vemos una vesícula llena de piedras. Esa fue la causa del dolor de hombro, ¿sí? Ya vean cómo una cosa va con otra, ¿sí? Siempre van a haber cosas extrañas. Los nervios vienen en cinturón, ¿sí? Y en ocasiones una apendicitis no se manifiesta en fosa ilíaca derecha, está en la fosa ilíaca izquierda. A veces una piedra de riñón del lado derecho se puede reflejar al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, vemos el lado derecho, normal. Lado izquierdo, una piedra. El dolor lo manifiesta en el lado derecho, como un dolor reflejo. Dentista. Vengo porque no me puedo dormir, porque me duele aquí en la parte de arriba. Pero el dentista, ni un problema. Ve abajo, la caries, el nervio prácticamente a flor de piel. No, es que a mí me duele el que está arriba, que no sé qué. Si el dentista accede a las peticiones del otro, le va a quitar o le va a reparar la muela de arriba y no va a haber ningún problema. Él va a seguir con dolor, ¿sí? Pero si hace su trabajo como un dolor referido, repara el sitio que no le duele y desaparece el dolor. Entonces es muy importante como los dolores reflejos, nervio frénico, C3, C4, C5. Es el nervio principal del plexo cervical profundo, ¿de acuerdo? Y tiene el mismo origen de la rama supraacromial. Hay dolores referidos de órganos subdiafragmáticos hacia el hombro, en donde el hombro es el más sano del mundo y no tiene ningún problema. Muy bien, regresamos. Miembro superior. Aquí sigue. Y nos vamos directamente acá. So4. Esta es la parte posterior, en donde encontramos aquí la disección del tríceps y vemos directamente cómo está el nervio radial, la arteria renal profunda, y cómo se encuentra el tabique intermuscular externo.